Bueno, es un ciclo de conferencias efectivamente que tenía que haber ocurrido el año pasado, pero es un ciclo de conferencias que tenía tanta importancia y que cada vez cobra más importancia el tema, que no puedo más que alegrarme por haberlo, porque la Fundación tomara la decisión de no dejarlo atrás y de simplemente trasladarlo en el tiempo y seguir con él. O sea que eso, enhorabuena por esa decisión, lo primero. Hoy vamos a hablar, como decía Nuria de Miguel, de mujeres coleccionistas, de historias contemporáneas. La primera imagen que les quería poner es una imagen de 4 mujeres muy diferentes. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la esposa de un magnate del azúcar neoyorquino que se atreve a aventurarse en la desconocida España de 1901 con el mismo arrojo con el que luchó en su propio país por el sufragio femenino, Louise Havemeyer? O una joven californiana que se instala con su hermano en París, convertida en escritora y en anfitriona de artistas, escritores de vanguardia, se atreve a cambiar el sentido tradicional de las relaciones conyugales con la misma determinación que cambiar la gramática de la literatura anglosajona. Me refiero a Gertrude Stein. O la hija y sobrina de conocidos hombres de negocios que se decide a fugarse al medio artístico más bohemio de su tiempo en busca de una libertad de la que carecía en un mundo en el que todo lo que no fuese obligatorio estaba prohibido. Me refiero a Peggy Guggenheim. O una francesa que a su llegada al estado americano de Texas en los años 40 se asombra ante una sociedad que acepta la desigualdad social y económica basada en buena medida en la raza y decide contribuir a cambiar la situación. Y me refiero a Dominique de Menil. ¿Qué tienen en común estas 4 mujeres? En realidad muchas cosas. Por supuesto, una fuerte personalidad, un gran coraje, una determinación y una capacidad enorme de iniciativa que les hace estar muy por encima de las convenciones de su entorno o estar preparadas para saltárselo sin dudarlo. Todas ellas son cualidades que podríamos resumir en una habilidad especial para reinventarse o simplemente para tomar las riendas en ese proceso que todos emprendemos a lo largo de la vida, que es el de definir una imagen propia. La diferencia es que ellas no dejaron que ese proceso dependiera de lo que otros o las circunstancias iban decidiendo por ellas. La diferencia es que fueron ellas las que decidieron cómo querían definirse, quién querían ser, qué lugar querían ocupar en el mundo. Y en todos los casos, en ese proceso, jugó un papel muy importante el coleccionismo de arte, que, como veremos, acaba por ser siempre el mejor retrato de la persona que hay tras él. Pero en el caso de estas y otras mujeres, además, veremos que el coleccionismo tiene otras motivaciones y significados. Todas las cualidades de las que hablábamos, determinación, capacidad de reinventarse, de proyectar una imagen de sí mismos a través de sus colecciones, son aplicables a los coleccionistas en general, hombres y mujeres. En todos ellos hay una parte de narcisismo y hay una parte de construcción. Pero en el caso de las mujeres hay algo más. El coleccionismo como una vía no solo para definir o redefinir su propio mundo, sino también para redefinir el mundo. Y con esto me refiero a cuestiones políticas, sociales, es decir, a cuestiones que atañen a la comunidad. Esa idea puede resultar paradójica si pensamos en el coleccionismo como algo esencialmente ligado a un goce estético íntimo, privado. Pero no lo es tanto, no es tan paradójico si pensamos que ese deseo de crear un conjunto de obras de arte que pudiese responder a unos gustos, a unos criterios personales, en muchos casos reflejaba una voluntad de crear, una voluntad de crecer y progresar, pero también de lograr cierta visibilidad que no podía entenderse como algo limitado al escenario del hogar, que era un lugar al que parecían estar destinadas las mujeres del siglo XIX y seguían estando destinadas en la primera mitad del siglo XX. Algunas coleccionistas se decidieron a dar un paso más allá y del mundo de los salones primero y de las galerías después pasaron a participar en actividades culturales que tuvieron un importante peso en su entorno.
Así ocurrió sobre todo en el contexto americano, en donde algunas de ellas realizaron importantes donaciones que enriquecieron a museos ya existentes o incluso sirvieron de impulso inicial para la creación de otros. Es decir, estas mujeres no solo, digamos, redecoraron su vida, como dice un conocido anuncio de IKEA, sino que también redecoraron o reformaron, diríamos mejor, la cultura de sus países y con ello influyeron decisivamente en la vida que en ellos se desarrollaba, promoviendo el conocimiento y la apreciación de la excelencia artística, impulsando la creación como una forma de contribuir al avance social. Como ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo, basta con pensar en que muchos de los museos que hay en Nueva York se deben a iniciativas de coleccionistas femeninas. Podemos hablar del MoMA y hay que pensar en A.B. Aldrich Rockefeller o en Mary Queen Sullivan como las grandes personalidades que estaban detrás de esa iniciativa. O podemos pensar en la baronesa Hilla von Rebay como, en el caso de Guggenheim, como la gran impulsora de ese nuevo edificio y esa nueva colección de Solomon R. Guggenheim, el primer Guggenheim de Nueva York. Pero también podemos pensar en la sobrina de Solomon, en Peggy Guggenheim, una de las mujeres también de las que vamos a hablar, con su iniciativa de crear ese Museo Guggenheim de Venecia, que de alguna forma era una contrapartida del de su tío en Nueva York. El de su tío era todo abstracción, el de ella era surrealismo, figura. Podemos pensar aún todavía en otra mujer más, en Gertrude Vanderbilt Whitney, pues que impulsó una de las primeras colecciones, esta diferencia es también importante, de arte exclusivamente americano. Hasta ese momento muchos de los coleccionistas en general pensaban en que el arte verdaderamente digno de ser coleccionado era el europeo. El americano era solamente algo provinciano, local, menor. Gertrude Vanderbilt Whitney decide apostar por el tejido artístico de su país y darle el primer gran empujón creando su propia institución, la institución que después, con el paso de los años, sería el Museo Whitney, que ahora ya no ocupa ese edificio que fue tan emblemático de Marcel Breuer en Madison Avenue. Pero, y esto es muy importante, en algunos casos las coleccionistas llevaron su implicación social un paso más allá. Los casos que hemos mencionado al principio, Louisine Havemeyer, Gertrude Stein, Peggy Guggenheim o Dominique de Menil, son buenas muestras de que el coleccionismo no solo tuvo un efecto liberador en las mujeres que lo practicaron, sino que ellas también quisieron extender, ahora lo vamos a ver, ese efecto, como decía, a su entorno, incluso sobrepasando los límites de lo propiamente artístico. Muchos coleccionistas, en general, masculinos y femeninos, se implicaron en causas más o menos esperables por parte de todo coleccionista atrevido, como el apoyo a la innovación artística o el rescate de determinadas formas de creación del pasado que habían sido olvidadas o menospreciadas por la academia. En el caso de Shukin, Sergei Shukin, uno de los coleccionistas rusos más conocidos de su momento, pues digamos se cumple la primera premisa, es decir, alguien que apoya la innovación artística, incluso cuando decía, le escribía en alguna carta, creo que era a Picasso, decía, compro alguno de sus cuadros sin que me guste especialmente, pero creo que tengo que apostar por ello, ya acabará gustándome. Shukin pues, llevó a Moscú innovadoras obras de Picasso, de Matisse, que inspiraron absolutamente la renovación del arte ruso, lo que entendemos por las vanguardias rusas. Otros, como Kostakis, en el segundo supuesto, es decir, esa idea de rescatar determinadas formas de creación del pasado que habían sido olvidadas, pues decidió recuperar el arte de los constructivistas o de los suprematistas desde su humilde posición de chofer de embajadas en Moscú, llegando a salvar de la destrucción muchas piezas de este periodo que ahora es unánimemente alabado, pero entonces, en los años 40, 50, 60, cuando él está coleccionando, era un arte incluso perseguido en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, Kostakis pues, creó una colección que luego donó al Museo Tretiakov y que formó en buena medida la visión que ahora tenemos de las vanguardias rusas.
Pero en ese proceso liberador que relacionamos con el coleccionismo femenino, algunas coleccionistas de arte se adentraron, además de en esas dos posibilidades, es decir, de abrir camino o de rescatar del pasado capítulos olvidados, además se adentraron en terrenos paralelos, en los que encontramos un idéntico ímpetu pionero que las convierte en verdaderas activistas. Me refiero a terrenos como la liberación sexual y de costumbres, al acceso igualitario a la educación, al voto femenino, causas que vendrían a confluir en un deseo de justicia social y de mejores condiciones de vida para las mujeres, pero también en la utopía de un mundo mejor para todos. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando analizamos la edad de oro del coleccionismo, finales del XIX y primeros del XX, encontramos un buen número de mujeres como coleccionistas. Volvemos a nuestras 4 mujeres de antes. Ya, en realidad, mucho antes de eso, estaban ahí como una fuerza que apoyaba o incluso guiaba a sus maridos. Pero su rastro era invisible en los libros de cuentas o los archivos de las casas de ventas, de las ventas de cuadros, porque no tenían, en muchos casos, justo antes de que llegaran estas mujeres, incluso en el caso de Louisine Havemeyer todavía, no tenían derecho a la propiedad privada. Incluso para poder disponer de bienes que les eran propios, por herencia generalmente, las mujeres dependían absolutamente de sus maridos. En Estados Unidos, el acceso a la propiedad por parte de la mujer llegó antes que en Europa, concretamente en 1882, como ha explicado Diane Sacco McLeod en un precioso libro sobre las coleccionistas americanas titulado Vidas encantadas, objetos encantados, en el que estudia precisamente el papel de las mujeres coleccionistas en la formación de la cultura americana entre 1800 y 1940. Estudiando el coleccionismo de esa edad de oro, en un libro que publicamos hace tiempo, Cindy Mack y yo, nos llamó la atención de que el hecho de que había en realidad siempre mucha más audacia en las mujeres que en los hombres que coleccionaban arte. Preguntándonos sobre la causa de esa diferencia comparativa, pensábamos que quizá ellas tenían menos que perder o más que ganar en un territorio marcado por reglas muy estrictas. Coleccionar significaba ya en sí mismo emprender un camino propio, como decíamos antes, establecer un objetivo personal, pero eso ya era un desafío en épocas en las que las mujeres tenían que ser solo la sombra de sus maridos, la sombra de los hombres. Constatábamos además en aquel estudio, en aquella investigación, que las mujeres otorgaban casi siempre una mayor dimensión pública a su tarea coleccionista, lo que resultaba especialmente llamativo si tenemos en cuenta que en principio eran ellas las que estaban teóricamente confinadas a un entorno doméstico, es decir, privado, desde luego mucho más que sus maridos o que sus acompañantes. Por eso llegábamos a la conclusión de que para ellas, en efecto, el coleccionismo tenía que suponer algo más, suponía algo más. Suponía una forma de visibilizarse, de liberarse, de desmarcarse de una solución en la que todo estaba demasiado codificado. A través de estos 4 ejemplos, voy a proponer la idea central de esta conferencia, que las coleccionistas más interesantes pronto descubrirían que ese efecto liberador solo cobraría todo su sentido si iba más allá de sí mismas. Es decir, si al goce individual de todo coleccionismo se unía una dimensión social. Christophe Pomian, en un libro muy conocido, Coleccionistas, amateurs y curiosos entre París y Venecia del siglo XVI y del siglo XVIII, escribió, y por lo que llevamos dicho podrán deducir que estoy totalmente de acuerdo, que los valores del coleccionismo se sitúan entre lo visible y lo invisible. Podríamos decir, como dicen ahora los economistas, entre lo tangible y lo intangible. Claro que el primer señuelo para un coleccionista, el primer atractivo, es generalmente estético, la belleza de una obra de arte. Es incluso un atractivo físico, el deseo de la cercanía con ese objeto. Todo es tangible. Pero es evidente que la posesión tiene para el coleccionista, significados que van más allá de lo tangible. Desde el mismo momento que entra en una colección, la pieza se convierte en algo más que una obra de arte. La elección del coleccionista la transforma,
la descontextualiza y quizá la eleva, cambiando incluso la fortuna crítica de un artista del presente o del pasado, como veremos. Pero a su vez la pieza transforma también al coleccionista o a la coleccionista, modifica su imagen, como decíamos, y nos informa sobre quién es y sobre cómo se sitúa en el concierto del mundo. Coleccionista y colección se influyen, se crean o se recrean mutuamente. Tanto es así que un personaje absolutamente fascinante, la primera de nuestras 4 mujeres, Louisine Elder Havemeyer, que al final de su vida escribió sus memorias en un libro también muy divertido y muy esclarecedor que se llama 16 to 60, ¿no? de los 16 a los 60, Memoirs of an Art Collector, memorias de una coleccionista de arte. Lo interesante es que siendo una mujer que tenía tantísimas facetas, eligiera para el título del libro la faceta de coleccionista como tema central. Consideraba que esta era la caracterización que mejor definía su vida para la posteridad, a pesar de ser, como digo, mucho más conocida para sus contemporáneos por otras características. Era la elegante y algo heterodoxa esposa de un magnate y miembro de la alta sociedad neoyorquina, el azucarero Henry O. Havemeyer, y también era, y fue muy conocida por ello, una activista política que llegó a ser, digamos, a estar muy presente en las luchas por el sufragio femenino pues en torno al final de la Primera Guerra Mundial. Y ahí la ven, bueno, pues siendo saludada por el alcaide a la entrada de la cárcel. Claro, va a la cárcel porque ha estado participando en manifestaciones prohibidas acerca del sufragio femenino, pero no deja de ser una señora de la alta sociedad neoyorquina, tiene que ir a la cárcel, pero es recibida por el alcaide de una manera especial. Pero no renunció a ir a la cárcel. Por supuesto, le ofrecieron que se liberara de ir a la cárcel y ella decidió que iba, como todas sus compañeras, de la lucha por el sufragio femenino. Louisine Elder Havemeyer fue pionera en muchos sentidos. En la historia del arte tiene, desde luego, un papel importante por su tempranísima apreciación de la pintura de los impresionistas entre los coleccionistas americanos. Gracias a sus tempranas adquisiciones y al establecimiento del marchante Durand Ruel en Nueva York, los impresionistas comenzaron a ser considerados y luego incluso idolatrados por los coleccionistas americanos. Fue primero Louisine Havemeyer quien empezó a comprarlos, tanto que abrió el mercado y Durand Ruel, como marchante, abrió una segunda sede. La primera estaba en París, la segunda la abrió en Nueva York. También apostó con valentía, y esto es especialmente interesante para nosotros, con una valentía que a veces le costó algún disgusto, que aquí la tienen retratada por su amiga Mary Cassatt, una de las impresionistas americanas. También apostó, como digo, con una valentía que a veces le costó algún disgusto por los artistas de la escuela española, dejándose llevar en ocasiones por su pasión o por el entusiasmo de su consejera y compañera en muchos sentidos, digamos, de gustos, la pintora Mary Cassatt, de la que acabamos de ver ese retrato de Louisine. En realidad, en ese momento, cuando Louisine empieza a comprar obras como esta, ahora en el Metropolitan Museum, una pieza absolutamente emblemática de la colección del Metropolitan Museum, no existía nada parecido a las garantías de un corpus de literatura internacional fiable en este terreno. No había catálogos razonados, no había un consenso, digamos, de los historiadores sobre cuál era el canon para el arte español. Más bien, el arte español estaba siempre fuera del canon. Louisine encontró en la llamada escuela española, y especialmente en el Greco y en Goya, todo el atrevimiento y toda la frescura de lo antiacadémico que tanto le gustaba de los impresionistas franceses. Suya fue una adquisición clave para el cambio en la fortuna internacional de un artista que había sido marginado ya en vida varios siglos atrás, me refiero al Greco. Percibido desde la óptica anglosajona como un extravagante, incluso en ese mundo aparte que era la escuela española, el Greco estaba empezando en el contexto del modernismo catalán, solo empezando, y en los estudios de Cossío, a contemplarse a comienzos del siglo XX como un precursor de la modernidad por cuanto tenía de personal y de libre. Louisine Havemeyer hizo uno de sus primeros viajes a España en 1901. Y bueno, Louisine decidió apoyar esa reconsideración
que estaba viendo, que empezaba a ver entre los modernistas, pues artistas como Rusiñol, por ejemplo, o en España, en Cataluña, y historiadores como Cossío, que empezaba entonces a elaborar sus estudios sobre el Greco. Decidió, como digo, apostar por el Greco porque efectivamente veía que empezaban los artistas a contemplarlo como un precursor de la modernidad, por lo que tenía de personal, por lo que tenía de libre. Luisín decidió apoyar esa reconsideración deslumbrada por lo que pudo contemplar en Toledo. Su adquisición de Paisaje de Toledo, que ahora puede verse en el Metropolitan Museum, fue en ese sentido crucial. Otros coleccionistas más conservadores, como por ejemplo Frick o Lehmann, seguirían después sus pasos, pero solo después. Luisín, como decía antes, fue también pionera en la apreciación de Goya, que le interesó en un principio sobre todo en relación con Manet, uno de sus artistas favoritos. Hoy sabemos que, sin embargo, con ese riesgo y ese sentido de la aventura que la caracterizó siempre a Luisín, Havemeyer no siempre acertó en sus compras. Sus primeras compras, la de Bartolomé Sureda y su esposa, Teresa Luisa Sureda, estos maravillosos retratos de 1803-1804, son todavía ahora considerados una de las compras más inteligentes del coleccionismo americano de la época. Sin embargo, las llamadas majas en el balcón, que ella consideraba una de las joyas de su colección, resultaron después no ser tan claramente atribuibles a la mano de Goya. Luisín sabía a lo que se arriesgaba cuando compraba directamente en España, en un lugar sin las mínimas garantías que exigía el comercio internacional del arte. Pero era una mujer dispuesta a correr riesgos, a tomar sus propias decisiones, incluso cuando su marido aconsejaba prudencia, incluso cuando pudiesen acabar esas compras en fracasos. El proceso, la búsqueda, la toma de decisiones, el vértigo de adentrarse en terrenos aún inexplorados, de abrir caminos por los que más tarde otros podrían transitar. Eso era lo importante. Es interesante señalar, en ese sentido, que en el caso de Goya le atraían no solo sus cualidades estéticas, sino también el compromiso social, el compromiso político que mostró Goya hacia la sociedad que vivió. La España de finales del XVIII y de principios del XIX. Un compromiso en el que Luisín Havemeyer veía reflejadas sus propias aspiraciones de reforma social para Estados Unidos. Igual que en el terreno del coleccionismo, Luisín corrió importantes riesgos también en sus posiciones políticas, que a veces la condujeron igualmente a situaciones no deseadas. Hemos visto antes ya esta fotografía. También aquí lo importante no era tanto la meta, sino el camino recorrido. Basta leer sus memorias, 16 to 60, como decía antes, para entender que lo importante era para ella el proceso de coleccionar entendido como descubrimiento, como aventura que tenía su recompensa en sí misma, independientemente de los logros finales, por importantes que estos fuesen, y en su caso fueron muy importantes. También hay que entender que ese proceso encontraba una avenida paralela en sus actividades como suffragette, en las que siempre estuvo dispuesta, como decía antes, a pagar el precio, es decir, a llegar hasta las últimas consecuencias. La audacia de Luisín, tanto en el terreno de los gustos artísticos como en el de sus posiciones políticas, la singularizaba y diría que incluso la alejaba del contexto de la alta sociedad neoyorquina a la que, por situación económica, pertenecía. Una generación más tarde, otra mujer procedente de esos círculos, pero deseosa de desembarazarse de sus encadenantes preceptos, se trasladó a París, la ciudad donde Luisín Havemeyer había viajado tantas veces a realizar sus expediciones coleccionistas. Era ya 1920 y aquella mujer era Peggy Guggenheim. A diferencia de Luisín, Peggy llegó para quedarse, para formar parte de un ambiente artístico bohemio, inicialmente de la mano de un artista oscuro en todos los sentidos, Lawrence Vail, con el que llegaría a casarse y que más tarde, dejaría atrás, se liberaría también de él. Peggy Guggenheim venía de una familia en la que todo parecía estar dispuesto
de antemano. Y después de una infancia nublada por la pérdida de un padre adorado en el naufragio del Titanic, Peggy acabó por encontrar en el inexplorado mundo del arte de vanguardia, es decir, del imprevisible arte del presente, precisamente una puerta de salida de todo lo previsible. Peggy no comenzó a coleccionarlo hasta que tuvo una cierta edad, es decir, lo suyo no fue una locura juvenil, pero sí fue algo que respondía a esa necesidad de marcar un territorio propio y diferenciado, esa necesidad que suelen sentir en realidad los jóvenes, entre otras cosas para diferenciarse de sus padres, de su familia, de su entorno. En su colección, quizá más que en ningún otro caso, quedó el pozo de sus intensas vivencias personales. Pero si el devenir artístico marcó en buena medida las directrices de la colección de Peggy Guggenheim, en ella podemos rastrear, por ejemplo, el ascenso del surrealismo o la experimentación pura como forma de creación, la propia Peggy incidió también de manera crucial en el curso de los acontecimientos cuando, como galerista, sobre todo en Nueva York, con su famosa galería Art of the Century, fíjense ustedes que era vanguardista incluso la silla o el propio diseño de las paredes curvas de la galería, la manera de colgar las piezas, donde pueden ver un Magritte, un Miró, creo que un Ernst. No solamente, como digo, fue revolucionaria o creó un pozo en el mundo del galerismo, con la galería Art of the Century, sino también incluso cambiando el curso, de alguna manera, de la historia del arte, apostando por artistas que muy probablemente de otra forma no hubieran llegado a tener la trayectoria que tuvieron. Peggy Guggenheim decide apostar por movimientos como el expresionismo abstracto o por personajes como el joven y atormentado Jackson Pollock, que quizá, y a pesar de los esfuerzos disciplinadores de su mujer, la pintora Lee Krasner, no hubiese podido llegar a producir su obra nunca sin el apoyo de Peggy Guggenheim. Se ha dicho muchas veces, como quitando mérito a Peggy, que en aquella época entre sus asesores en Nueva York estaban ni más ni menos, claro, estaban en el exilio, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban ni más ni menos que Duchamp, Marcel Duchamp o André Breton. Y quizá uno de los talentos de Peggy fuera precisamente también ese, el de saber coleccionar a personalidades de las que rodearse en la vida, además de tomar sus propias y muy acertadas decisiones precisamente también en el terreno de las amistades. Decíamos, por ejemplo, que Louisine Havemeyer había cambiado de alguna forma el canon en la historiografía al introducir el arte español, al apostar por el Greco, al introducir a Goya en las colecciones americanas. Es decir, estaba mirando al arte del pasado y cambiando la visión que se tenía en el presente sobre ese arte del pasado. El caso de Peggy es un paso más allá, está marcando lo que va a ser el futuro. ¿Cómo? Incidiendo en el presente, apostando por artistas como Jackson Pollock, como digo, que en ese momento era un joven digamos medianamente joven, diría media edad, a mí ya todos me parecen jóvenes, pero bueno, tenía todos los problemas que tenían muchos de los artistas de esa generación del expresionismo abstracto, es decir, alcoholismo, dificultades para trabajar, para concentrarse, etcétera, etcétera. Fue Peggy quien apostó por él, fue Peggy quien le hizo sus primeras grandes compras, fue Peggy quien consiguió que expusiera, fue Peggy quien lo convirtió en un personaje central en el contexto del expresionismo abstracto americano y, bueno, pues la que hizo que se fijaran en él inmediatamente después pues grandes instituciones como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Atrás hemos dejado en París a otra americana, la escritora, porque ahora ya hemos pasado, digamos, a Nueva York con Peggy Guggenheim. Volvamos atrás, volvamos a París con otra americana, como digo, la escritora Gertrude Stein. Gertrude Stein, uno de los personajes de ese París que Hemingway describía como una fiesta. La experiencia vital de Gertrude Stein ha sido polémica tanto por sus opciones artísticas, a menudo criticadas como arbitrarias por los artistas que se sintieron desatendidos por ella, como por ejemplo Matisse o Braque,
Pero también ha sido polémica por sus posiciones políticas, no demasiado definidas, pero siempre bajo sospecha por las comparativamente confortables condiciones de su permanencia en la Francia ocupada. Y también, como enseguida veremos, fueron polémicas incluso para los más cercanos y resultó difícil aceptar su posición en otro terreno, el de su abierta relación homosexual con Alice Toklas, otra americana, a través de cuya voz explicaría Stein en unas controvertidas y muy citadas memorias su propia vida. Autobiografía de Alice Toklas. Es como si Alice hablara de ella, pero en realidad cuenta la historia de Gertrude Stein y está escrito por la propia Gertrude Stein. Sea cual sea la valoración que se haga de ella, de Gertrude Stein, no puede negarse que tuvo un papel histórico que supera el ámbito estricto del coleccionismo. Su fuerte personalidad y su independencia de criterio están fuera de toda duda y quedan de manifiesto no solo en sus preferencias como coleccionista y en sus propuestas literarias, dos facetas que ella entendía como íntimamente relacionadas, sino también en todas las facetas de su vida que siempre supusieron una defensa a ultranza de la libertad individual. Quizá porque en las ciudades americanas en las que ella vivió había sentido la estrecha vigilancia de su familia, por un lado, y de una sociedad muy puritana, tanto en gustos artísticos como en costumbres, la decisión de instalarse en París le resultaba absolutamente imprescindible. Ya hemos hablado de otras, como decía, intrépidas americanas del momento, como Peggy Guggenheim, que habían dado el mismo salto a París en busca de nuevos escenarios y atraídas por su atmósfera más tolerante, pero podríamos citar a más. Podríamos citar, aquí la tienen ustedes, sí, efectivamente, con Alice Toklas en Venecia, aquí tienen el famoso retrato de Picasso, famosísimo. Cuando hizo este retrato, Gertrude le dijo a Picasso, pero yo no me parezco nada a ese retrato. Y Picasso le dijo, no te preocupes, dijo, ese retrato no se parece nada a mí, perdón, dijo, no te preocupes, tú acabarás pareciéndote al retrato. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Cuando pensamos todos en Gertrude Stein, pensamos en el retrato que le hizo Picasso. Como digo, allí encontró en ese ambiente parisino no solamente a literatos como Hemingway, como tantos otros, no solamente artistas como Picasso o como Juan Gris, que fueron sus amigos, sino también a otras personalidades femeninas que habían dado el salto también en busca de esos nuevos escenarios y atraídas por esa atmósfera mucho más tolerante. Podríamos citar a Natalie Clifford Barney, que compartía con Gertrude Stein también otras facetas, porque ambas eran no solamente lesbianas, sino que ambas procedían de ambientes económicamente acomodados y mantenían unos salones semanales que competían, en cierto modo, por atraer lo más granado de la intelectualidad del lugar. Los salones de Stein y de Barney no eran los únicos lugares privilegiados para el intercambio de ideas entre artistas, escritores y bohemios expatriados. Otra americana, Sylvia Beach, tenía un establecimiento abierto al público llamado Shakespeare and Company, una librería que vendía publicaciones en inglés y que actuaba también como biblioteca. Hemingway acudía allí casi a diario. Por su parte, Gertrude Stein fue la primera en obtener un carné de préstamos de libros en ese establecimiento, que frecuentó asiduamente durante años, hasta que la decisión de Sylvia Beach de asumir económicamente la primera edición del Ulises de James Joyce, otro anglosajón establecido en París, creó ciertos celos en la escritora americana, que aún andaba en busca de promotores para sus libros. Aquella librería era también, por supuesto, sede de una animada tertulia a la que acudía un selecto público de habla inglesa. En realidad, pues, si lo que en un principio buscaban estas mujeres al instalarse en París era el amparo del anonimato para sentirse libres, al final esa libertad, en muchos casos relacionada con el coleccionismo de arte, desembocaría en todo lo contrario, es decir, en la visibilidad en un determinado círculo. Aquí tienen el famoso apartamento de Gertrude y su hermano Leo en París, en el 27 de la Rue de Fleurus, donde pueden ver algunas obras muy conocidas de Picasso, de Matisse, etc. Las de Matisse, por cierto, coleccionadas por Leo Stein, no por Gertrude.
Es cierto que en el París de principios del siglo XX había muchos salones, muchos otros salones auspiciados por damas cultas o con ganas de serlo, y algunos de ellos eran muy poco convencionales y, bueno, pues seguían la tradición ilustrada y pretendían crear un ambiente propicio para la conversación intelectual en un ambiente informal. Pero ha sido el Salón de los Stein, celebrado en las veladas de los sábados en el apartamento, como decía, del 27 de la Rue de Fleurus, el que ha resultado más mitificado por el relato canónico de las vanguardias. Todo parece que ocurrió allí, todo se fraguó en aquellas conversaciones. Se ha afirmado en repetidas ocasiones que aquellas recepciones semanales, celebradas regularmente al menos entre 1905 y 1913, sirvieron de foro de debate y de catalizador de muchas de las ideas más innovadoras del arte de su tiempo, desde el fauvismo hasta el cubismo, y que ese salón constituyó uno de los primeros museos de arte moderno conocidos. Allí se reunían pintores americanos y europeos de vanguardia, desde Braque, Picasso, Matisse, Marie Laurencin, Patrick Henry Buse, Alfred Maurer, coleccionistas de paso por la ciudad como el ruso Shukin, cuya casa habíamos visto antes, escritores como Ezra Pound, como Djuna Barnes, como Fitzgerald, como Hemingway, como Thornton Wilder, poetas y críticos de arte como Guillaume Apollinaire, incluso conocedores de corte más clásico como Bernard Berenson, por ejemplo. Gertrude Stein no estaba sola en su interés por el arte moderno en aquella casa, al menos al principio. Como decía antes, era su hermano Leo el que compraba, por ejemplo, Matisse. Ella se estableció con Leo inicialmente en la capital francesa y convivió con él hasta 1913. Y también con su hermano Michael y su cuñada Sara, que se interesaron igualmente por el arte moderno. Pero quizá fuese ella, por sentir que su esfuerzo por experimentar con la lengua inglesa, ya saben sus famosas frases de una rosa es una rosa es una rosa, etcétera, etcétera, y tantas otras, digamos, tantos otros modismos que ella inventó, ella encontraba que ese esfuerzo por experimentar con la lengua era en cierto modo paralelo a los esfuerzos de los artistas plásticos de la vanguardia, por lo que asumió que su relación con la modernidad artística tenía que ser absolutamente intensa y personal. Todos buscaban lo mismo. Si Picasso descomponía las formas en el cubismo, ella recomponía las frases de manera diferente a la habitual. Gertrude tenía siempre una relación especialmente cercana con su hermano Leo. Ambos amaban la vida bohemia y el arte. Quizá por eso los dos decidieron instalarse en París en diciembre de 1902, pero después de haber compartido inquietudes y soledades, el sensible e inseguro Leo, que quería ser artista y crítico de arte, se sintió demasiado amenazado por la potente sombra de su hermana y también por las nuevas amistades de su hermana, como Picasso, y por sus aspiraciones literarias. Parece que Leo no llegó a comprender ni las unas ni las otras, y es posible que también existiese una cierta rivalidad entre hermanos en cuanto al descubrimiento de determinadas formas artísticas o de determinadas personalidades concretas. Al cabo de muchos años de la ruptura, Leo aún sentía la necesidad de negar expresamente haber sentido celos de la especial relación que su hermana llegó a tener con Picasso, por ejemplo, que evolucionó, como es sabido, a una relación de mecenazgo y de camaradería. Lo cierto es que con los años quedó claro que Gertrude estuvo siempre más cerca de los cubistas, mientras Leo se decantó por algo anterior, un poquito más conservador, por los postimpresionistas. Cuando Leo abandonó el apartamento de la Rue de Fleurus en 1913, la colección hubo de dividirse entre los hermanos y el reparto, que se hizo en otoño del año 14, casi un año después de la salida de Leo, se hizo con esa dilación de un año, quizá porque, bueno, digamos, se trataba de dar tiempo a que se asentara la situación sin grandes tensiones. Hubo una única excepción por la que pelearon, un óleo de Cézanne titulado Manzanas, de 1873-77, que quedó en manos de Leo, a pesar de que Gertrude lo apreciaba especialmente. Una carta de Leo a Gertrude, probablemente fechada en el año 13-14, decía lo siguiente, cito: «Las manzanas de Cézanne tienen para mí una importancia sin par, que nada puede reemplazar. Tenemos que repartirnos los Cézanne.
Estoy dispuesta a dejarte todas las obras de Picasso, igual que tú me has dejado los Renoir, y puedes quedarte con cualquier cosa excepto los pocos dibujos que tengo. Me temo que tendrás que considerar la pérdida de las manzanas como un caso de fuerza mayor, lo que dicen en inglés un act of God. Fin de la cita. Bueno, Picasso intentó entonces consolar a su amiga Gertrude y aquella Navidad le envió un dibujo de una manzana tratando de compensar la pérdida. Conociendo la fuerte personalidad y el peso intelectual de ambos hermanos, es posible que en aquella división se contrapusieran algo más que los gustos artísticos. Se trataba más bien del choque de dos formas de ver y de entender el mundo, dos formas que estaban cada vez más distantes. Gertrude fue siempre un paso más allá. En sus gustos literarios, en sus gustos pictóricos, en su forma de vida, en su relación con los artistas, a los que proporcionó un inmejorable foro de discusión. Su contribución al desarrollo del arte y de la literatura modernos sobrepasa sin duda el del mero coleccionismo y tiene que ver con un deseo de ser libre por encima de todo. Después de la muerte de Gertrude Stein, una vez conocido el éxito literario en su propia tierra, cuando fue en una gira muy importante en los años 30 a Estados Unidos, una apoteósica gira, su figura siguió siendo siempre polémica. La donación del retrato que en 1906 le había pintado Pablo Picasso, la donación que hace Alice Toklas por encargo de Gertrude Stein al Metropolitan Museum de Nueva York, un museo entonces todavía muy cerrado a todo lo que significase ruptura con los preceptos académicos, sacudió los cimientos de aquella institución y que finalmente se decidió a aceptarlo. Es curioso que no lo donara al MoMA, se preguntarán ustedes, ¿por qué no lo donó al MoMA? La buena de Gertrude le había espetado un día al mítico director del MoMA, a Alfred H. Barr Jr. Cito, se puede ser museo y se puede ser moderno, pero no se pueden ser las dos cosas a la vez. Fin de la cita. Lo cual, bueno, pues claramente no le ayudó a tener buenas relaciones con el director del Museo de Arte Moderno y además, de alguna forma, pues, digamos, en el imaginario de los grandes artistas americanos, seguía estando por encima de cualquier otro museo en el ranking, digamos, el Metropolitan Museum. El objetivo era entrar en el Metropolitan Museum. No sé si resultaba más difícil de admitir entre los muros del Met, del Metropolitan, algo relacionado con Stein o algo relacionado con Picasso. Lo cierto es que ahora el Metropolitan, tiene una valiosísima colección de Picasso y la reciente exposición que ha dedicada al artista, a Picasso, ha sido una de las más visitadas en aquel museo. Todo lo que hacen en relación con Picasso son en realidad actividades muy visitadas en el museo, en el Metropolitan Museum. Está totalmente naturalizada esa relación entre Picasso y el Metropolitan Museum, entre otras cosas porque Picasso, claro, es ya un personaje absolutamente histórico. Muy poco antes de que todo eso ocurriese, algo antes de la muerte de Gertrude Stein y de que el Met se planteara como un verdadero problema la aceptación de aquel cuadro, hoy una de las obras más populares de su colección, bueno, pues había otra mujer que recorría el camino inverso al de Peggy Guggenheim o Gertrude Stein, partiendo de París para establecerse en Estados Unidos. Me refiero a Dominique de Menil, que unos años más tarde empezaría también a coleccionar arte y encontraría en esa actividad una vía inmejorable para llevar a cabo su particular reforma social. De hecho, su trayectoria debe entenderse inicialmente en relación con las características de una comunidad social en la que muy pronto arraigaron los de Menil, John y Dominique, la de la ciudad de Houston, en Texas, en la que los de Menil consiguieron marcar una verdadera diferencia en campos aparentemente diversos como la cultura y los derechos civiles, pero estrechamente ligados, gracias a las cualidades de redención social que podía tener el arte, según lo concebían los de Menil y especialmente Dominique. Hay un libro muy conocido sobre los de Menil que se llama precisamente Arte y Activismo. Recién llegado, John de Menil, bueno, cuando llegó se llamaba Jean porque era francés, después tomó el nombre de John para adaptarse al mundo americano, le dijeron que Houston era un desierto y respondió:
Es en el desierto donde ocurren milagros. Los de Menil llegaron a Houston por separado. John se vio obligado a dejar Europa antes por su implicación en la resistencia francesa. Dominique, junto con los hijos del matrimonio, se reunió con él en Estados Unidos algo más tarde. Aquel viaje marcaría un punto de inflexión en su vida. Cito: aterricé en Nueva York en junio de 1941 y llegué a Houston, Texas, poco después. En esa época, la segregación racial, estaba firmemente establecida en el sur como una ley natural. La experiencia fue un shock. Viajando de Nueva York a Houston en tren, me encontré en un vagón abarrotado de soldados. Me mudé a otro menos concurrido, vacío excepto por la presencia de 3 o 4 negros. Enseguida, un revisor me dijo que no podía quedarme allí. Había cruzado la barrera del color. Fin de la cita. Así, desde su primer contacto con América, Dominique de Menil fue consciente de las enormes diferencias que existían entre aquella sociedad y la europea de la que ella procedía. Los de Menil lucharon por combatir los aspectos más negativos de aquella situación y supieron hacerlo aprovechando las posibilidades que su nueva posición les brindaba. John se había convertido en el presidente de Schlumberger Overseas y Schlumberger Surenco, 2 ramas de la empresa de servicios petroleros de la familia de Dominique, que habían trasladado su cuartel general a Houston, y los Dominique pronto se convirtieron en figuras centrales de la vida social de la ciudad, en la que llegarían a hacerse notar como verdaderos activistas en todos los sentidos. Quizá lo primero en hacer visible su deseo transformador fue el encargo de su propia residencia a Philip Johnson, a finales de los 40, una de las primeras en seguir los principios de la arquitectura racionalista en Texas. Si se dan un paseo ustedes por Houston, todavía en los barrios, digamos, históricos, verán que todas las casas son de tejado a doble agua, la típica casa tradicional americana. Hacer esto en el Houston de ese momento era una verdadera ruptura. Los vecinos se quejaban de los extraños materiales de aquella casa, de su atrevido colorido en contraste con su austeridad formal y, sobre todo, de su techo plano, una verdadera rareza en aquel contexto que, sin embargo, como tantas otras iniciativas de los de Menil, estaba destinada a crear una tendencia capaz de cambiar hábitos muy establecidos. Aquella casa fue decorada por el diseñador de moda Charles James y recibió innumerables visitas de artistas, de arquitectos, de científicos, de activistas de los derechos civiles, pero también acogió a la creciente colección de obras de arte que a partir de 1945 habían empezado a reunir los de Menil. Las enseñanzas del teólogo y amigo de ellos, Yves Congar, sobre ecumenismo, marcarían en cierto modo el sentido de la colección, formada por bloques muy diferenciados, pero siempre capaces de establecer diálogos fértiles. Como ocurría en la sociedad ideal a la que aspiraba Dominique, en una colección convivían de forma natural grupos muy diferentes. Arte de las culturas antiguas, no tanto el clásico, sino más bien el anterior y posterior al periodo grecorromano, arte de las culturas tribales, arte europeo de los siglos XVII y XVIII, arte colonial del Nuevo Mundo y, sobre todo, arte del siglo XX. A todo ello debían añadirse obras sobre papel, grabados, fotografías, libros raros, que ocupaban casi la mitad del número total de piezas de la colección. Ella hablaba muchas veces de su colección como un archipiélago, islas distintas, relacionadas pero separadas y conviviendo. Pero el esfuerzo de los de Menil, como ya se ha dicho, no se limitó a la creación de una colección privada, por mucho que esta llegase a ser una de las más importantes de Estados Unidos, con 10.000 piezas de diversas épocas y estilos. Empujadas por la constatación de la ausencia de una verdadera comunidad artística y cultural en la ciudad de Houston, en las décadas de los 50 y los 60, los de Menil decidieron promocionar el arte moderno mediante exposiciones celebradas en la Contemporary Art Association, la Asociación de Arte Contemporáneo, una institución que después, con los años, daría lugar al Museo de Arte Contemporáneo.
En el año 54 se había creado la Fundación de Menil, cuyo propósito era promover fines religiosos, sociales, literarios, científicos y culturales. Ese mismo año habían realizado una donación a la Universidad de St. Thomas, se la voy a enseñar enseguida, pero quiero que antes vean este retrato que, digamos, casi misteriosamente había llegado a los de Menil, estuvo perdido mucho tiempo, habían ido a visitar por encargo de un amigo a un artista joven que nadie conocía, que se llamaba Max Ernst, o que conocía poca gente, el grupo, por supuesto, el Círculo de los Surrealistas lo conocía perfectamente, pero no tenía grandes compradores. Decidieron ayudarle comprando este retrato, encargándole este retrato. Estuvo perdido muchísimo tiempo, apareció al cabo como de 20 años después en el fondo de un armario y decidieron que era como una señal para comprar también arte, como digo, arte moderno. El esfuerzo de los de Menil no se limitó a la creación de una colección privada, por mucho que llegara a ser esta una de las más importantes de Estados Unidos, con 10.000 piezas de épocas diversas y de estilos diversos. Empujados por la constatación, como decía, de una verdadera comunidad, de la ausencia de una verdadera comunidad científica y cultural, en la década de los 50 y los 60 crearon esa asociación que después daría lugar al Museo de Arte Contemporáneo. En el 54 se había creado la Fundación de Menil, cuyo propósito era promover fines religiosos, sociales y literarios, como decía, y ese mismo año habían realizado una donación a una pequeña universidad, aquí la tienen, a una pequeña universidad, la Universidad de St. Thomas, para la construcción de un nuevo conjunto arquitectónico diseñado de nuevo por Philip Johnson. Se trataba de crear un departamento de historia del arte en aquella universidad para la docencia de la historia del arte, pero también para desarrollar todo un programa de exposiciones que llevaría a Houston por primera vez la obra de algunos de los grandes nombres del arte moderno, como por ejemplo el propio Max Ernst, que ahora ya llevaba mucho tiempo en Estados Unidos, era uno de los artistas más cercanos a Peggy Guggenheim, de hecho llegó a ser su marido, y había expuesto varias veces en la galería de Peggy Guggenheim en Nueva York. En el año 69 también los de Menil decidieron trasladar su mecenazgo a otra universidad, Rice University, donde crearon un departamento de arte y de nuevos medios. Y paralelamente crearon el Instituto para las Artes para canalizar todas las exposiciones que realizaba el Rice Museum dentro de la Rice University. Una de ellas, la máquina vista como el fin de la edad mecánica, The Machine Seen as the End of the Mechanical Age, fue comisariada por Pontus Hulten, una de las que se habían hecho para el Rice Museum con el mecenazgo de los de Menil, fue comisariada por Pontus Hulten y después fue hecha en el MoMA de Nueva York. Otra que alcanzó una gran relevancia fue Raid the Icebox, One with Andy Warhol, para la cual el propio artista Warhol seleccionó los objetos procedentes del Museo de Arte de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Y, por supuesto, como ven, fue allí, estuvo con ellos y tuvo contacto con toda la comunidad cultural que ellos estaban creando. Pero en Rice University también se llevaron a cabo iniciativas que atestiguan el interés de los de Menil por el cine y por la fotografía. Respecto al primero, basta mencionar que se contó con la docencia y con la colaboración de cineastas como Roberto Rossellini, Bernardo Bertolucci, Michelangelo Antonioni o Jean-Luc Godard. Respecto a la segunda, se invitó a ilustres fotógrafos como Henri Cartier-Bresson a documentar eventos ciudadanos de Houston y a exponer su obra. De ese modo, la fotografía se convirtió en un componente importante de la colección de Menil también. Pero los de Menil estaban, como ya he dicho antes, convencidos de la capacidad redentora del arte, especialmente lo estaba Dominique, del arte, de la cultura y de la educación. Su visión trascendente de la experiencia estética, porque consideraban el arte como el mejor medio de hacer visible lo invisible, su fuerte sentido de compromiso con la comunidad, acabarían por fundirse de manera natural en un objetivo de carácter social. La lucha por los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos, que posteriormente se ampliaría a la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. Lógicamente, sus acciones en Houston se centraron inicialmente en el tema de la segregación racial, que de forma tan dramática se le había revelado a Dominique en su primer contacto con América en aquel viaje en tren.
Llevado al campo de la historiografía y de la apreciación artística, la preocupación por el lugar de la raza negra en la sociedad occidental, lo que era equivalente a la preocupación por la dignidad humana en general, dio paso en 1960 a un proyecto de investigación titulado The Image of Black in Western Art, que posteriormente pasó a ser tutelado por Harvard, por la Universidad de Harvard, centrado en recopilar y en estudiar todas las representaciones de miembros de la raza negra en el arte occidental. Se trataba, en suma, de restaurar y de reconocer el papel tan a menudo negado por la historia, el papel de los African Americans, como se diría ahora en Estados Unidos, en el desarrollo de la cultura y de la memoria de Occidente. En palabras de Dominique, el reconocimiento de huellas concretas de una existencia pasada, ya sea trágica o noble, es una restitución de vida desde hace demasiado tiempo. Bueno, ese proyecto dejaría su impronta en la colección, dando lugar a un importante grupo de imágenes con representaciones de personajes de raza negra de diversas épocas y estilos en el arte occidental. Asimismo, y esto es muy importante, en el año 71, porque realmente supuso una ruptura absoluta con el ambiente cultural de la ciudad de Houston, en una fecha tan tardía como el año 71, un antiguo cine situado en un barrio de mayoría afroamericana en Houston, el Deluxe Theater, se convertiría en sede de una exposición de artistas negros contemporáneos, The Deluxe Show. Pero otra iniciativa de los de Menil, relacionada tanto con los derechos civiles como con su deseo de trascender las diferencias religiosas, raciales, sociales, económicas, en favor de una sociedad mejor, alcanzaría una mayor visibilidad tanto en la ciudad de Houston como en la historia del arte del siglo XX. Otro proyecto, me refiero a la Rothko, la construcción de la famosa Rothko Chapel y la colocación frente a ella del no menos célebre Broken Obelisk, el obelisco roto, la escultura realizada por Barnett Newman en la década de los 60. Los de Menil se ofrecieron a pagar una parte del coste de la pieza de Newman para regalarla a la ciudad de Houston en 1969 con una única condición, que fuese dedicada a Martin Luther King, recientemente asesinado. Ante el rechazo del ayuntamiento, que levantó una agria polémica, los de Menil decidieron comprarla para su propia colección y situarla en el terreno de propiedad de la de Menil Foundation, de la Fundación de Menil, justamente frente al lugar en el que muy pronto, muy poco después, se inauguraría la Rothko Chapel, la capilla Rothko, que debería ser un espacio que favoreciese la meditación y el diálogo entre las distintas religiones. La arquitectura estaría en buena medida determinada por esa visión de Rothko, que realizó una suite de pinturas abstractas de gran contundencia con sombrías tonalidades ya muy propias de su época final, de una época ya realmente muy depresiva. La Rothko Chapel fue finalmente inaugurada en el año 71, un año después de la muerte del artista, con la presencia de miembros de varias religiones. La implicación de los de Menil en las causas sociales, inseparable del coleccionismo de arte, fue continuada en solitario por Dominique de Menil después de la muerte de su marido en 1973. La inauguración de la Rothko Chapel marcó un punto de inflexión en la presencia de los de Menil en la comunidad. Y así, siguiendo el espíritu de la Rothko Chapel, en la que no hay ningún símbolo de ninguna creencia religiosa concreta, sino que se constituye como un lugar de meditación genérico, siguiendo, como digo, el espíritu de la Rothko Chapel en favor del diálogo espiritual y de las causas sociales, en el año 86 se estableció la Cartel Menil Human Rights Foundation para promover, y aquí cito, la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Fin de la cita. Pero también supuso el germen de lo que después sería el museo dedicado a la colección de Menil, concebido e inaugurado ya por Dominique en solitario después de la muerte de su marido, que significaría de algún modo la culminación, la inauguración de este museo significaría de algún modo la culminación de su actividad coleccionista y de la proyección pública de los de Menil en el terreno cultural. Dominique de Menil murió en Houston en 1997, el 31 de diciembre de 1997. 2 años antes de su muerte, en 1995, se había añadido otro espacio
Aquí pueden ver algunas de las imágenes de la colección y del edificio, que es una verdadera maravilla también, de Rogers. Como digo, 2 años antes de su muerte, en el año 95, se había añadido otro espacio a lo que ya era todo un campus dedicado a las artes en Houston, la Cy Twombly Gallery, fruto de una colaboración entre la colección de Menil, la Dia Foundation y el propio artista, que revela no solo el compromiso de la familia de Menil hacia el arte contemporáneo, sino también su fidelidad al objetivo de presentar sus obras en un lugar que brindase la posibilidad de contemplarlas en condiciones óptimas de intimidad. Como puede verse, la actitud de los de Menil hacia el arte y hacia la comunidad ha encontrado una continuidad natural, como ha podido verse después, a través de sus hijos, porque el museo sigue abierto, por supuesto la Twombly Gallery sigue abierta, la fundación sigue abierta, Christophe, que está casada con Robert Thurman, Adelaide, que es fotógrafa casada con el antropólogo Carpenter, George, que es economista, y François, que es arquitecto, y Philippa, que es cofundadora de la Dia Art Foundation, seguirían la labor coleccionista entendida como marco de una tarea mayor en favor de la cultura, del arte y de las causas sociales en la comunidad en la que ellos viven y también más allá de ello. Y ese milagro en el desierto, que efectivamente solo se produciría en determinadas circunstancias, acabó por producirse. En la propia ciudad de Houston se han puesto en marcha muchos otros programas. Se ha encargado una ampliación de su Museo de Bellas Artes, se encargó en su momento a Rafael Moneo, ya hubo una primera también muy importante de Mies van der Rohe. Se ha creado un nuevo jardín de esculturas. No solo John resultó profético, también lo fue Dominique. En una carta fechada en abril del 74 y dirigida a Pontus Hulten, director del futuro Centro Pompidou entonces, anunciando la donación de una obra de Pollock y expresando su esperanza, como francesa, de que el centro consiguiera afianzar su lugar, el lugar de Francia en el mundo del arte y dinamizar la actividad cultural en Europa, sentenciaba, cito, «El dinamismo es contagioso». Fin de la cita. Bien, Louisine Havemeyer, Peggy Guggenheim, Gertrude Stein y Dominique de Menil dedicaron una parte muy importante de sus vidas al coleccionismo artístico. Otras muchas mujeres lo hicieron también, posibilitando la formación de grandes conjuntos patrimoniales que en muchas ocasiones han llegado a ser de disfrute público y también han servido de apoyo a determinados movimientos y a determinados creadores. Si hoy hemos seleccionado a estas 4 mujeres es precisamente porque su trayectoria las hizo muy visibles y eso ya es muy importante, no solo para la historia del arte y de los museos. Su experiencia como coleccionista supuso en todos los casos un camino liberador, como decíamos al principio, que superaba con mucho los límites de la domesticidad a la que en un primer momento estaban destinadas tanto sus colecciones como sus propias vidas. Decíamos también al principio que una colección es un verdadero autorretrato y detrás de estas 4 colecciones encontramos 4 trayectorias muy distintas, pero las 4 retratan cada una a su modo a una verdadera heroína. Muchas gracias.